Mauricio, vámonos por favor a Manizales. 40.000 millones de pesos embolatados, perdidos. No quiero pensar que se los han robado, Mauricio, pero el proyecto era importantísimo para la ciudad, que tiene graves problemas, sobre todo con el tratamiento de aguas, y la obra nunca se hizo. Pues Juan Pablo, es un contrato que se adjudicó en noviembre del año 2021 por 130.000 millones de pesos entre la administración municipal, es decir, la alcaldía de Manizales, y la empresa mexicana FIPASA. ¿Esto para qué? Para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales allí en la ciudad, en la capital de Caldas, y el proyecto debía terminar el año pasado, pero pues las obras no se adelantaron. Quiero que veamos las imágenes que nos envió nuestro corresponsal de cómo está hoy en día esa planta de tratamiento de aguas residuales. Eso es lo que hay, Juan Pablo. Pero no hay planta, Mauricio, eso es un lote. Se les dio 30. Perdóneme, ¿no? Sí, eso es lo que hay. ¿Qué es eso? Eso es lo que hay. El lote donde se iba, eso es lo que hay todavía. Donde se iba a construir la planta de tratamiento de aguas residuales, esta Petar Manizales, que se llama Cámbulos. Allí se entregó el 30% del anticipo al contratista, es decir, 40.000 millones de pesos, y este es el reflejo de lo que se hizo hasta este momento. Nos acompaña hasta ahora Juan Pablo, la ministra de Vivienda, porque entre otras, el gobierno nacional hizo un gran aporte, también se recibió un aporte de recursos extranjeros. Y hasta el momento, pues nadie responde por esos 40.000 millones que se asignaron durante la administración del alcalde Carlos Mario Marín. Bienvenida, ministra, sigue la W. Ustedes ampliaron estas denuncias no solo a la Contraloría y la Procuraduría, sino también a la Fiscalía General. ¿Cómo van esas investigaciones? Sí, buenas tardes. Lo que ustedes expresan ahora lo confirmo, esos datos son así. ¿Qué hemos hecho nosotros? El anticipo se desembolsó en el mes de mayo del año 22. El gobierno del presidente Petro entró en agosto de ese año 22, estaba apenas arrancando, incluso yo personalmente, no recuerdo si fue mayo, agosto o septiembre, conocí el predio donde se iba a realizar la obra y empezamos a hacer el seguimiento, y ya en el mes de diciembre del año 22 se veían los atrasos, las dificultades, y desde ese momento comenzamos a hacer exigencias de los informes de usos de recursos. En el mes de mayo del año 23 hicimos las primeras denuncias a las entidades de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y realmente semanas atrás, tal vez hace un par de semanas, ampliamos esas denuncias. Sí, este contratista FIPASA no solamente tiene proyectos acá, entiendo también, no es un proyecto en el que está involucrado el ministerio. En Barranca Bermeja hay un contrato de este mismo ejecutor, y la situación es gravísima. Nosotros tenemos todas nuestras baterías jurídicas enfiladas especialmente a recuperar los recursos públicos del ministerio a través de las pólizas, y la situación es muy grave. Ministra, esto es abominable, pero hablemos un poquito más de ese contratista. ¿Usted ya tiene identificado quiénes son? ¿Ha podido tratar de hacer como un proceso de búsqueda para dar con ellos o no ha tenido suerte? Nosotros hemos conocido que tienen varios contratos en dificultades, específicamente el de Barranca Bermeja. ¿Qué labor realiza el ministerio? Primero, la discusión, la conversación, la relación con KfW, que es la banca de crédito alemana. Ellos tenían dos proyectos, el de la Petar de Pereira y la Petar de Manizales. En la Petar de Pereira no ha habido desembolsos y es un proyecto, digamos, que está parado, detenido por otras dificultades, sin la utilización de recursos públicos. Y aquí en Manizales, nuestra relación es con Aguas de Manizales, que es con quien tenemos un convenio de uso de recursos. Nosotros hacemos cofinanciaciones. Y es con ellos con quienes tenemos, digamos, esa relación jurídica, y con quienes estamos enfilando todas nuestras baterías para la recuperación de los recursos. Qué barbaridad. Ministra, deme por favor 10 segundos, ya vuelvo con usted. Sigue la W en este instante y estamos hablando de esta historia que es abominable. 40.000 millones perdidos de todos nosotros en una planta de tratamiento de aguas en Manizales. Volvemos en 10 segundos, sigue la W. Aquí comienza.
No, aquí me están escribiendo, Andrea, no se ¿Sí? imagina la cantidad de mensajes que me están llegando Ay, Dios. de Manizales, porque es que esto es increíble. Es increíble y indignante. más aún cuando el problema es histórico y pensaban que este iba a ser la solución. Claro, y usted me preguntaba por el partido del alcalde, el Partido Verde, Alianza Verde, porque hay que tener también una responsabilidad política que a propósito el alcalde no responde por esto. Pues qué bueno que usted hable eso de responsabilidad política, ministra, porque como usted bien lo señaló, esto le correspondió a la administración anterior. Entonces, el gobierno Duque fue el que facilitó los recursos, ustedes encontraron ya eso hecho. Se lo facilitó a la alcaldía de Carlos Mario Marín. Y Carlos Mario Marín dejó de ser alcalde el pasado 31 de diciembre. ¿Ustedes han podido hablar con ese alcalde para ver qué dice él de la forma como se entregó este contrato? ¿O pasa más o menos lo mismo del contratista, es que está un poco desaparecido, de pronto no está tan conectado ahorita con Colombia? Durante el ejercicio del señor alcalde teníamos una relación institucional, por supuesto. Como lo mencioné, visité el predio donde se iniciaron las obras. Hoy en día lo que hay son huecos, realmente. Eso fue tal vez agosto o septiembre del año 22, si no me falla la memoria. Y lo que hicimos durante los primeros 6 meses, segundo semestre del 22, fue ir haciendo la vigilancia que nos correspondía para ver los avances de obra. En diciembre del 22, el Ministerio de Vivienda comenzó a encontrar dificultades y comenzó a actuar ya en la búsqueda, en la ofensiva, pues, para vigilar los recursos. Y durante todo el año 23, serias dificultades, estuvimos presentes en todos los comités, en todas las actuaciones, y nosotros hicimos las denuncias en el mes de mayo del 23 ante las entidades de control. Las pólizas. Mauricio, estoy... No, es que esto es... No hay derecho. ¿A No hay que se derecho. pierda? Indignado. Es que es la vida de la gente, hombre. Sí. Claro. Es que esto es calidad de vida, esto es también por la naturaleza, esto es un poco por el medio ambiente. Y nada. Y es una necesidad que tiene la ciudad de Manizales. Ministra, las pólizas, hablemos de esas pólizas, ¿se lograron aplicar? ¿Qué pasó con ellas? Estamos en esa labor, el equipo jurídico del ministerio lo está haciendo, y realmente no es el único proyecto que encontramos en dificultades. Hacemos seguimiento permanente a los recursos del ministerio. Hay un rosario de proyectos, unos que podemos rescatar y otros que debemos perseguir. Un segundito. Sí. Ministra, perdón, pero es que, ¿y ese rosario cuántas peloticas tiene, cuántas bolitas tiene? Tenemos unos 50 proyectos suspendidos sobre los que estamos trabajando en agua, y en vivienda son proyectos por casi 16.000 unidades habitacionales, de las cuales 4.600 ya las hemos podido rescatar y las otras seguimos pedaleando. Son las herencias de las entidades públicas que, por supuesto, lo que uno hace es trabajar para salvar los recursos y para proteger a las comunidades. Ministra, pues queda uno de verdad como No, yo estoy en sorprendido, depresión. anonadado, indignado, No, porque Andrea, pues... quiero dormir y no despertar. Sí, porque justamente quiero preguntarle esto, ministra, de acuerdo a lo que ustedes han encontrado, ¿esto es negligencia o raya también en la corrupción? ¿Qué han podido encontrar ustedes si se van a dar traslado a otros entes de control? Porque es que ya esto está llegando a un límite en que nadie le responde a la comunidad y uno dice, bueno, más allá de responsabilidad política, ¿tienen que responder fiscalmente, penalmente, disciplinariamente? Pues nosotros no tomamos las decisiones de las responsabilidades, pero sí señalamos cuando vemos que hay esas posibilidades. Uno va a la Procuraduría porque encuentra posibles problemas disciplinarios, uno va a la Contraloría cuando encuentra posibles problemas fiscales, y uno va a la Fiscalía cuando presume delitos. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado y por eso hemos hecho las denuncias en estas 3 instancias. Dame, ministra Catarina Velasco, porque quiero ir con nuestro corresponsal en Manizales. Él también está conectado y, por supuesto, vive diariamente la no existencia de esta planta, pero además le ha hecho seguimiento a esta historia desde un tiempo atrás. Andrés, lo escucha la ministra de Vivienda, quien está haciendo todo lo posible por tratar de salvar un proyecto que hoy día es un lote baldío. Adelante. Juan Pablo, saludos para usted, para todos los oyentes y los seguidores de la W. Una pregunta, ministra. Hubo un problema grave con el contratista porque no se quería ir del predio. Incluso
a pesar de todos los incumplimientos que tenía. ¿Por qué se presentó eso? ¿Ya el terreno está en manos de quién y en qué porcentaje avanza la obra? Fíjate, Andrés Felipe, la función del ministerio. Nosotros hacemos una cofinanciación a través de un convenio de uso de recursos, pero la relación directa con el contratista la tiene Aguas de Manizales y nosotros acompañamos la vigilancia del avance de obra y del uso de los recursos. Sí, conocemos esta situación, hemos estado acompañando a la entidad local, Aguas de Manizales, y también la Corporación de Caldas tiene ahí una participación. Hemos oído muchas cosas, pero nos atenemos a las formalidades que son las que comparto con ustedes el día de hoy. Bueno, no sé, Andrés, si tengo otra pregunta desde Manizales para que continúe usted, porque teniendo con nosotros a la ministra, yo sí le quiero hacer una última preguntita, que usted sabe de qué, ¿no, Andrea? Claro, lo pero, sé. Aprovechando que además la tenemos sentada en su despacho. Pero Andrés, adelante con su otra pregunta desde Manizales, por favor. Voy a preguntarle entonces a la ministra qué va a pasar con el proyecto, es decir, los recursos que pues en este momento 40.000 millones de pesos, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir o ustedes van a suspender allí el apoyo o ese convenio que tienen con Aguas de Manizales? Bueno, nosotros la primera responsabilidad que tenemos es perseguir a los responsables para recuperar los recursos públicos y acto seguido es completar el proyecto. Hay un 5% de avance cuando debería estar hoy ya en un 100%. Desafortunadamente lo que hay son huecos, incluso terrenos que necesitan estabilización por estas acciones iniciales. Hemos conversado con la alcaldía, con el actual alcalde y pues por supuesto estamos juntos en el propósito de resolver estos dos problemas. Mire, uno cuando es funcionario público encuentra este tipo de cosas y antes que armar un escándalo, antes que empezar a señalar y a generar, digamos, zozobra, lo que tiene que hacer es utilizar los recursos legales que tiene y buscar soluciones. Y es en eso en lo que hemos estado concentrados. Bueno, ministra, para no quitarle más tiempo, pero de todas formas aprovechando esta coyuntura y este enlace con el ministerio, yo tengo que preguntarle qué pasó con el viceministro de Agua, qué pasó con el viceministro de Vivienda, que ambos pues anuncian su salida del ministerio en las horas recientes. No, mira, son varias cosas. El equipo directivo del ministerio somos casi 30 personas. El promedio de rotación en un equipo directivo, digamos, de alto nivel es no más de un año y medio. El voltaje de trabajo, el nivel de exigencia en una entidad como esta es fuerte. Son dos personas realmente competentes con quienes tengo la mejor relación. El doctor Felipe en diciembre o enero me manifestó su interés en volver a la universidad y él se retiró hace ya tal vez un par de meses y el doctor Aníbal de igual manera quería dedicarse ya a sus actividades profesionales. Es normal, esto sucede en todas las entidades. Hay rotación permanente del equipo directivo del ministerio. Yo he sido funcionaria pública toda mi vida y entre más difícil es el toro, menos tiempo dura uno lidiándolo y realmente la rotación es algo normal. Ha habido rotaciones y seguirá habiendo, no solamente en el ministerio, en el gobierno, no solamente en el periodo del presidente Petro, sino en la historia. Esto es parte de la práctica normal de la función pública. Ministra, yo quiero también aprovechar para preguntarle unas cifras que daba Camacol, muy preocupados por el desplome del primer trimestre de este año, que reportaba cifras preocupantes, donde decían que son las cifras más bajas de posibilidad de levantar todo el sector de los últimos 15 años. Es una caída de las ventas de viviendas. Claro. Y con un detalle extra, y es que el mismo ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, ha dicho que hay una crisis en el sector, ha reconocido la existencia de la crisis en el sector y el problema es que no se ve el horizonte de recuperación. Exactamente, ministra. Entonces, ¿qué le responde usted a Camacol, a todas las personas que dependen de este gremio de la construcción? Porque están preocupados. Las cifras más bajas de este trimestre de 2024 en los últimos 15 años. Y con el impacto de empleo, que hay que ser también muy conscientes de que esto no afecta únicamente a unos grandes empresarios, sino que es que esto tiene una cadena que se extiende hacia algunos de los trabajadores más humildes incluso del país.
Es importante hacer un análisis de contexto. Creo que ya en este escenario lo hemos conversado. Miren, el sector de la vivienda es una industria pujante, robusta, que regularmente tiene ciclos de 6 años, con unos altos y unos bajos. Hay 3 momentos que vale la pena analizar para darle perspectiva a la valoración: antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una iniciación, unas ventas de vivienda del orden de 140.000, 150.000, esto desde el 2013 hasta, digamos, el año 2019. La pandemia tuvo un impacto económico global, y en la economía colombiana también, y en el sector de la vivienda también. Se utilizó el sector de la construcción como jalonador, y a través de subsidios de vivienda se elevaron las ventas. Y en los años 21 y 22 tuvimos ventas superiores a la tendencia. En el año 21, viviendas vendidas por el orden de 229.000, en el año 22, 202.000. Cuando estábamos hablando de 150.000, que es la tendencia normal del sector de la vivienda. Y por supuesto, si le sumamos a unas ventas altas en esos 2 años, y ojo que ventas no son iniciaciones, ventas son transacciones comerciales, y a eso le sumamos la realidad coyuntural del año 22, que eran tasas de interés del orden de 18%, cuando lo normal antes de pandemia era 10-12, vemos que este impulso, por no llamarlo burbuja, para no generar más controversia, del año 21 y 22, tuvo su ciclo contrario o su estabilización en el año 23. Esto además tuvo una dificultad, y es que los recursos de subsidios no son infinitos, y las pretensiones del sector de tener subsidios infinitos pues son imposibles de cumplir en el escenario fiscal del país. Pero el año pasado comenzamos a ver la estabilización. ¿En qué se ve la estabilización? Bajan las tasas de interés. Ya en este momento tenemos entidades financieras comerciales que nos dan tasas de interés del 12%. El Fondo Nacional del Ahorro nos da 10%. Son tasas iguales a las de antes de pandemia. De igual manera, tenemos una baja en la inflación y subsidios suficientes. No ha faltado un solo subsidio desde el mes de agosto del año 23 hasta la fecha de familias que lo necesiten. Antes sí, porque no había presupuesto y tuvimos que acudir a una adición presupuestal. Y si uno mira del año 22 al año 23, claro que hay una disminución, pero si uno mira esto de manera amplia, se da cuenta que teníamos una tendencia, un bajonazo, una altura y luego una caída para la estabilización. Si vemos 22 contra 23, vemos algo. Si vemos 2013, 2024, vemos otra cosa. Y es importante analizar eso. Hemos hecho realmente acciones importantes, y yo quiero señalar algo que me da mucho optimismo. Si uno compara primer trimestre del 23 contra primer trimestre del 24 en iniciaciones de vivienda VIP, que es vivienda de interés prioritario, ve un alza en 42%. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque son las viviendas de menor valor que llegan a las familias más pobres. Es decir, que las señales que hemos venido dando a través del programa Mi Casa Ya, favoreciendo a través, por ejemplo, de las preasignaciones, los subsidios para VIP, están dando resultado. Y la opinión que he recibido de muchos constructores, especialmente en ciudades intermedias, es que han hecho transformación de proyectos que iban para BIS para ponerlos en VIP, y eso beneficia el sector, beneficia a la gente más pobre. Y en el agregado, ¿qué pronósticos hacemos? Que la economía se va a recuperar, pero se va a recuperar lentamente. Eso es exógeno al sector de la vivienda. Hay optimismo, hay subsidios, hay actividad. Ministra, es que justamente sobre eso, ¿hasta dónde uno podría pensar que lo que pasa es que
en el periodo, en ese periodo que usted misma nos relata que se dio en el cambio de gobierno, con estas circunstancias particulares que ya hoy pues usted ve superadas, se rompió un poco la confianza que existía con el sector constructor, que tenían los colombianos, incluso los más humildes, hacia los créditos, hacia el sector financiero, para poder acceder fácilmente a vivienda. Y como hubo un momento en donde se hablaba de unas reglas y luego otras y no había claridad, entonces como que se logró, se perdió un dinamismo que ya existía. ¿Cuál es la variable más importante para el mercado de vivienda social? Si tenemos en cuenta que la vivienda social, la demanda determina la oferta y no la oferta determina la demanda. La variable más importante es la tasa de interés. Y se junta un ofrecimiento de subsidios infinitos y una escasez presupuestal con una tasa de interés alta, casi el doble de las que se tenían antes de pandemia. Y claro que hay un momento donde hay dificultades, y eso es el segundo semestre del año 22. Los recursos de subsidios de adición entraron para ser ejecutados en agosto del 23, y eso generó un bache, altas tasas de interés, subsidios que no existían y que tuvimos que buscarlos en adición presupuestal para poder empatar. Y fue ese momento con estas características. Desde agosto del año 23 hasta la fecha no han faltado los subsidios, las tasas de interés están bajando, y el tema de confianza realmente es algo que se construye también dando señales a la opinión. Nosotros en el ministerio sabemos que hay un contexto macroeconómico que es el que define una industria que está inserta en una economía nacional, y que hay una situación, digamos, que requiere acompañamiento. Las proyecciones son de recuperación lenta, y eso es un hecho al que se tiene que someter el sector de la vivienda. Pero mandar señales de existencia de subsidios, de baja tasa de interés, baja tasa de inflación y de iniciaciones es lo que genera confianza, y en lo que el gobierno nacional ha trabajado desde el día 1. Ojalá se reactive, porque yo no solamente pienso en los constructores, yo pienso es en quienes construyen, en quienes están trabajando, ya sea echando unos cimientos, haciendo unas columnas, construyendo piso por piso, luego poniendo techos, luego haciendo baños, acabados. Es una red muy importante que genera muchos empleos, y pensar en una frenazo en la construcción es pensar en muchas familias que la van a pasar muy muy mal. Ministra, gracias por estar con nosotros. Quedamos pendientes de la Petar en Manizales y de esos otros proyectos, porque usted ahí nos abre la ventana a más casos que vale la pena dejar en evidencia, porque es que no es justo que los colombianos estemos padeciendo unos contratos que no se cumplieron y que se firmaron hace ya muchos años. Una buena tarde, ministra. Muchas gracias, saludos a todos. Que esté muy bien. Mauricio, volvemos a Manizales porque está Sí, del acueducto con nosotros, ¿no? Está el gerente de Aguas Manizales, Jorge Eliezer Rivillas. Bienvenido, gerente a Sigue la W. Bueno, ya ese es el panorama. Tenemos un lote, pero... Y unos huecos, dice la ministra. Pero se perdieron 40.000 millones de pesos que desfinanciaron prácticamente todo el proyecto. ¿Se requieren de nuevos recursos? ¿Qué se va a hacer por parte de la administración municipal para poder terminar esta obra? Mauricio, buenas tardes a Juan Pablo y a toda la mesa. Efectivamente, como lo menciona la ministra, hemos recibido un proyecto heredado. Nosotros, con mayor razón, en esta nueva administración entramos el 1 de enero de este año. Recibimos un contrato fracasado en su ejecución, con tan solo el 1.7%, con un anticipo de 40.000 millones que en su momento, en mayo del 2022, fue girado directamente a una cuenta del contratista y no a una fiducia, aunque el contrato y los pliegos establecían que solo para el giro del anticipo se requería la conformación de las pólizas, pero no se usaron mecanismos de protección como fiducias donde se podían ir controlando la ejecución de esos recursos. Lo que hemos venido haciendo, y como lo mencionó la señora ministra, hemos trabajado de la mano con el ministerio en la labor de la recuperación de ese anticipo desde el punto de vista legal y jurídico,
y que nos permita implementar las acciones y demandas a que haya lugar de cara a la recuperación de los recursos. El contratista que dejó pues prácticamente botada esta obra, estamos hablando de FIPASA. La ministra ha adelantado algunas acciones por parte del ministerio directamente en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Desde la Alcaldía y ustedes, desde Aguas Manizales, ¿se ha adelantado alguna acción contra este contratista? Sí, Mauricio, efectivamente esas acciones las hemos venido haciendo, no solo desde el ministerio, sino también directamente desde la empresa Aguas de Manizales, que es la gestora del proyecto, como se mencionó ahora por la señora ministra. Hemos implementado un equipo jurídico especializado, hemos ampliado las denuncias en la Fiscalía. Quiero contarles que los proveedores hicimos un requerimiento a los proveedores para validar los soportes de las inversiones o ejecución del anticipo que hizo el contratista, y ya nos empezaron a llegar respuestas de 2 proveedores en particular, donde manifiestan que los soportes que le fueron presentados en su momento a la empresa, como la inversión de ese anticipo, pues no correspondían a las realidades de los dineros que ellos habían recibido. Y esos documentos los hemos trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente hemos actuado y colaborado en conjunto con los entes de control, la Procuraduría y la Contraloría, de cara a poder recuperar estos recursos lo más pronto posible. Gravísimo, es decir que aquí estamos hablando de falsedades. Bueno, gerente de Aguas Manizales, Jorge Eliezer Rivillas, muchas gracias. Bueno, se me quedaba algo. ¿Ya hay nueva fecha para reanudar las obras o todavía eso no se ha establecido? Quisiera hacer una precisión de una pregunta que hizo Andrés Felipe, es con respecto a la recuperación del predio. Efectivamente, el contratista en enero se negó a salir del predio y a entregarlo, e interpuso incluso 2 acciones judiciales, acciones de tutela, que le fueron negadas, y Aguas de Manizales, mediante una acción ante inspección de policía, logró que le fuera entregado el predio. Adicionalmente, como lo mencionó la señora ministra, producto de excavaciones sin control o sin la debida técnica que hizo el contratista, se presentan unos riesgos de inestabilidad en el predio de la PETAR. Ya también hemos adelantado las contrataciones correspondientes y estamos en los inicios de esas obras de estabilidad. Muchísimas gracias por estar en Sigue la W, y pues estaremos muy atentos a qué va a pasar de aquí en adelante con este proyecto, y que ojalá la PETAR de Manizales por fin se pueda iniciar su construcción. Mauricio.